Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma y el tema de hoy, Paranormal 5. En este podcast vamos a hablar sobre dos temas. El primero es la Ouija y el segundo, portales astrales. Comencemos con el tema de la Ouija hoy. Voy a empezar con alguna información primero que tomé dentro del internet en diferentes áreas y que creo que es importante que lo sepamos. El tablero está hecho de madera, que tiene grabado un alfabeto completo, de la A a la Z. Los números del 1 al 9 más el 0. En las esquinas aparece un sí y un no. Y para poder jugarlo, tiene un corazón de madera que se utiliza para señalar los números o las palabras que tienen ahí. Tiene como un huequito en el centro. El tablero de la Ouija se desarrolló en 1890 y fue todo un éxito. A pesar de que su temprana popularidad, la tabla Ouija cayó en desgracia a principios del siglo XX. Sin embargo, el interés por el espiritismo y la Ouija en general se revivió después de la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta el día de hoy. No sabemos quién la inventó realmente, pero el 10 de febrero de 1891, cuando dos empresarios estadounidenses presentaron la patente de creación, el Lehigh Bond y Charles Kennard, espero haya dicho los nombres correctamente, y si no, disculpen. Estos se convirtieron así en los dos creadores oficiales del tablero de la Ouija. Un año después de la presentación de la patente para hacer este tipo de tableros, la empresa quebró. Qué extraño, ¿no? Pero dos ex empleados vieron el potencial del objeto, se hicieron cargo del negocio y comenzaron a lanzar una producción a escala de la tabla Ouija, recuperando los derechos de explotación. Quiere decir que ahí volvió a resurgir. Fueron los hermanos William A. Isaac Fowl quienes industrializaron el tablero Ouija, haciéndolo pasar a los juegos de mesa. William Fowl aprovechó la oportunidad para hacer creer a la gente que él era el único inventor, sin dudar en tomar acciones legales contra cualquier empresa que intentara producir un artículo similar. Murió en 1927 y sus descendientes continuaron produciendo tableros hasta la compra en 1966 de la compañía por parte del editor de juegos Parker Brothers. Hoy, la patente del tablero de Ouija pertenece oficialmente a la compañía de juegos Hasbro. Lo cierto es que se vende como juguetes para niños pequeños desde hace al menos 50 años. ¿No se le hace muy raro que esto suceda así? Dicen algunos expertos que el deseo de la población de comunicarse con los muertos tiende a hacerse más popular en las épocas de agitación social y política. La Ouija, desde los inicios, ha sido un fuerte representante de lo místico, lo inexplicable, lo prohibido, lo paranormal. Se desaconseja energéticamente el uso de la tabla Ouija, ya que según ellos podría traer demonios en lugar de los espíritus buscados. En la década de 1910, el Papa Pío X incluso advirtió a sus seguidores del peligro inminente que representaba tal objeto. La hora perturbadora de Luisito Comunica tiene un podcast que se titula Manifestamos entidades con la Ouija en vivo. Muy buen podcast. Yo lo escuché. Y entonces eso me trajo recuerdos de todo lo que algunas cosas he vivido sobre este tema. Esa sesión que se llevó en ese podcast fue muy bien llevada. Lo pueden encontrar en Spotify. No me está pagando por esto, pero sí creo que sería interesante que la escucharan y se dieran cuenta que la Ouija no es lo que todos creen. Creo que en los años 70,
para iniciar los 80s, algo así, hubo demasiadas alteraciones de energía negativa a causa de que la Ouija se hizo muy popular. Las personas utilizaban este tablero como una manera de juego regular, como para preguntar, voy a conocer a mi novio futuro, voy a ganar dinero, mi trabajo va a ser el mejor, voy a agarrar un trabajo, cosas así, cosas superfluas. Pero las personas no se han dado cuenta, muchos de ellos hasta ahora, que utilizar la Ouija no es lo mejor. Abren portales, traen seres de otras dimensiones, que no es bueno, porque si no saben preguntar, si no saben abrir el portal, si no saben cerrarlo o terminar la conversación con ese ser con el que ustedes se contactaron, pueden tener demasiados problemas, no de ahora, sino que los van a perseguir por mucho tiempo, hasta que claramente alguien que sepa lo que está haciendo les ayude a salirse de esa situación. Por eso es que estoy recomendando ver este podcast que hizo Luisito Comunica. Está súper, súper bien. Yo me sorprendí y tuve una visión diferente de lo que es jugar a la Ouija. Yo nunca he jugado a la Ouija, pero les voy a contar esta historia. Cuando yo era una niña, como de unos 8 o 9 años, los amiguitos y nosotros nos juntábamos para ir al parque a pasear. No era nada peligroso. Se estaba oscureciendo. Todos nos juntamos en una jardinera para platicar de cosas que podíamos estar viviendo en ese tiempo. No tan importantes para nadie, pero importantes para nosotros, o simplemente era algo con que conversar y llevarla bien. A alguien se le ocurrió traer una caja de cartón con algo dentro. Era la primera vez que yo conocía este juego. Se acercó y dijo, vamos a jugar a la Ouija. Y yo me quedé viendo así como que, ay, ese nombrecito me suena. Yo, teniendo un sexto sentido desde niña, sabía que no debía de hacerlo, aunque yo no conocía el juego. Todo el mundo se sentó y dijo, vamos a jugar, vamos a jugar. Ándale, Leticia, vamos a jugar. Y yo dije, no. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Tienes miedo? ¿Que tú eres una cobarde? Llámame como quieras. No voy a jugar. Para ser una niña tan pequeña tenía una conciencia muy alta de algo que yo no conocía realmente, porque nunca lo había visto, pero había escuchado una historia que les voy a contar después de la mía. El caso es que yo no jugué con ellos. Ellos jugaron, yo mejor me retiré y me fui a mi casa. Se estaba haciendo ya de noche. Sabía que algo malo iba a pasar. Me fui a mi casa y los chicos que se quedaron ahí los miré días después. La mayoría de ellos se habían enfermado del estómago, tenido dolores de cabeza y pesadillas constantemente. A partir de ese día no volví a saber que ellos jugaran ese juego, pues yo creo que siempre ha sido peligroso, sobre todo si no lo sabes controlar o no sabes cómo manejar ese juego en realidad. Si ustedes se dan cuenta, en las historias que conté ahorita de esta información en corto sobre de dónde viene y quién la tenía y quién la tiene ahora, digamos, ¿por qué se hizo tan popular? Fue precisamente por la necesidad de las personas de querer encontrar algo más allá que pudiera darle las respuestas que necesitaban, que satisfacieran su curiosidad nata que tenían, o su morbosidad tal vez de saber qué es lo que está pasando más allá de la dimensión en la que nos estamos viviendo nosotros ahora. De cualquier manera, esta compañía ha intentado seguir vendiendo este juego. De hecho, la produjeron en color rosa, como ese rosa de la muñequita que anda por ahí. Sí, exactamente. Pueden encontrar esas fotografías en el internet. No la quise bajar para no darle publicidad. Yo soy una de las personas que creo que utilizar la Ouija no es un juego. Es algo demasiado serio. Y he visto que muchas personas en el internet y fuera de él utilizan esta tabla como si fuera algo gracioso. Piensa que no va a tener una consecuencia al usarla. Pero después nos damos cuenta por sus propios videos de que sí sucede algo después de esto,
que sí hay cambio en ellos y en sus vidas. Así es que si tú no sabes qué es esto, no la utilices. Ahora volviendo a la historia que quería contarles. ¿Cómo es que sé que esta Ouija no es de lo más sano para quien no sabe utilizarlo? Es porque cuando yo era muy niña, creo que yo tendría unos 6 años, escuché que a un pariente mío, no voy a decir el nombre porque hace muchísimos años de eso, se puso a jugar con ese tablero. Ese tablero eran puros niños los que estaban jugando con él. Pequeños, niños pequeños como de 11, 12 años, algo así. A una de las muchachas, pariente mía, se le ocurrió jugar también con ellos. Cuando dejaron de jugar, se notó que ella estaba totalmente diferente, cambiada, ida. Tenía pesadillas constantemente y a veces sentía que alguien la estaba observando constantemente. Tuvieron que mandar traer un cura para que le diera una bendición, no sé qué tipo de trabajo le hicieron para que ella pudiera tener una vida tranquila. Han pasado los años y ahora en su casa es que de pronto tienen algunas reacciones de ese tipo. Algo paranormal, que no es sano, porque les asusta, porque no quieren convivir con ellos. De hecho, ¿quién quiere convivir con seres de ese tipo? Nadie. Así es que si tú tienes una ouija por ahí, no te quedes con ella en tu casa. No vale la pena jugar con ella. Qué mejor que disfrutar todos los días tu vida. ¿Para qué quieres saber lo que viene en el futuro? Si lo que tienes que disfrutar ahora es el día de hoy, el día con día. Por favor, pongan mucha atención en eso y no permitan que sus hijos jueguen con esos tableros. El siguiente tema es portales astrales. Voy a hacer un poco de conocimiento sobre esto. El portal astral es un portal dimensional o puerta de entrada a otra dimensión, una especie de punto de contacto entre el mundo terrenal y otras dimensiones y sobre todo del mundo astral. Gracias a los portales astrales podemos hacer la transición y pasar de lo terrenal al mundo astral, aunque hay también la teoría de que este tipo de portales son utilizados por entidades. Cerca de los portales a menudo se generan poltergeist, que significan fenómenos de naturaleza paranormal. Y no es raro ver a los muertos en lugar de entidades energéticas negativas, por ejemplo, visibles como sombras sin forma definida. Los portales astrales tienen la forma de un vórtice en color azul verdoso mezclados entre sí. Los espejos actúan como portales que nos podrían llevar al mundo astral y a otras dimensiones, y de hecho es probable que un portal se abra frente a un espejo en tu hogar. Cuando dormimos, sobre todo durante los sueños lúcidos, es decir, los sueños que nos parecen particularmente reales y que podemos controlar, abrimos portales astrales que sin embargo están cerrados por nuestro yo superior, es decir, la parte espiritual que actúa como intermediario entre nuestra conciencia terrenal y la espiritual que nos guía. Aquellas personas que dicen haber encontrado y haber cruzado un portal astral aseguran que se caracteriza por sentir un hormigueo, una sensación de ligereza, como caminar sobre las nubes, sentirse tirado hacia arriba de la cabeza y a la vez que se sienta un frío inexplicable y una extraña sensación de malestar. Psíquicos expertos declaran que un espejo en una habitación oscura puede ser peligroso, pudiendo abrir una puerta que no sea deseada. Por otro lado, también explican que la visualización de un espejo con la luz de las velas puede atraer peligro, ya que las velas no solo muestran el reflejo de las personas, sino también de las entidades que habitan en el hogar.
Cuando dormimos frente a espejos, nuestra energía vital estará toda la noche viajando entre el vidrio y nosotros. Este constante flujo de energía provocará que no descansemos bien y nos sentiremos cansados durante todo el día y de mal humor. Recuerdo hace muchos años, estando en la casa de mi abuela paterna, mis primos solían contarnos historias de miedo. Yo no sé por qué a la gente le gusta eso. A mí en particular no. Mientras él contaba todas estas historias, a mí se me iba enchinando la piel, porque mientras él las contaba, yo podía ver fantasmas caminando alrededor de la casa de mi abuela. Esa casa fue construida hace muchísimos años y pasaron muchas cosas en ella. De hecho, la Revolución Mexicana pasó alrededor de su hogar. Estando ahí, mi abuela tenía uno de esos muebles que se cierran con llavecita, que tienen espejos enfrente, cuelgas ropa y guardas cosas dentro de él. Cada vez que yo pasaba por ese espejo, al mirarme en él, podía ver detrás de mí sombras, gente caminando, que iban y pasaban y no se detenían a verme, solo pasaban. ¿De dónde venían esos seres, esas personas? Si estaba yo sola en la habitación mirándome en el espejo, con esas luces amarillentas tenues que solía tener la casa de mi abuela. Hablando de eso, mi primo venía y me decía, oh, te estás viendo en el espejo otra vez, te va a salir el diablo ahí. Yo me quedaba callada, no decía nada. Lo miraba a él, a mi espalda, haciéndome burlas de que me estaba mirando en el espejo yo. Pero lo que él no sabía y nunca se lo dije, es que no me estaba mirando a mí. Estaba viendo lo que cruzaba detrás de mí en la habitación, que ni siquiera me tomaban en cuenta, pero estaban ahí. Al día de hoy, sigo sin querer tener espejos en mi casa, donde quiera que yo viva. Por ejemplo, si tengo un espejo que refleje hacia mí, lo cubro con una tela blanca. Si tengo una televisión, la cubro con una tela blanca. Y en realidad solo hay un espejo y que es el que está en el baño para peinarme. No me gusta tener espejos, porque cada vez que paso a un lado de ellos, puedo ver las sombras y sobre todo puedo escuchar lo que dicen y así se escucha. Entonces yo ignoro, sea con luz o sin luz, ignoro lo que están tratando de decirme y las sombras que están paradas detrás de mí. Espero que les haya gustado este podcast. Toda esta información la encontré en Google. Espero que les haya sido de interés y que pongan atención a todo lo que les rodea, a las cosas que pasan alrededor de su vida, al sexto sentido que tienen y que les ayuda a salir adelante. No olviden suscribirse en este podcast o mandarme algún email en hablandoconsentido@gmail.com, de darle like, de pasárselo a alguien más. Seamos la voz para otros y recuerden ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta pronto.